La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates, otras voces. El segmento de entrevistas con César Armando Bermeo en Hoja de Ruta Radio. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio digital. El día de hoy contamos con la presencia del doctor y abogado catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, Alejandro Rodas Coloma. Él ha ocupado varios cargos en la Contraloría General del Estado. Ha sido director nacional técnico de normativa y también director provincial de Esmeraldas y director regional 10, a quien le damos la más cordial bienvenida y con quien vamos a, vamos a conversar sobre algunos temas, especialmente sobre el del que yo le llamo, y siempre lo he dicho, el intelectualoide Pablo Celi, el autonombrado. Yo, la verdad, y me disculpará Alejandro que vaya a hacer este comentario, pero yo entiendo a un intelectual, a una persona que ha dejado alguna huella, algún libro, algo como para tenerle como referencia. Yo en la Universidad Central alguna vez tuve clases con el señor Pablo Celi y le cuento que no sé cómo da clases porque nunca fue. Es más, no sé ni cómo pasé esa materia yo, realmente. Alejandro, bienvenido a Hoja de Ruta. Cuéntenos, bueno, sabemos que usted ha hecho muchas críticas justamente al señor Celi primero por su nombramiento, que todo el mundo sabe y nosotros lo hemos visto desde que vimos el video. El señor rompió un documento público, una acción administrativa, lo cual no se puede hacer y lo cual también fue justificado por el Consejo de Participación Transitorio. Muy buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes, querido César. Un abrazo fraterno a usted, a su programa. Qué bueno que haya una coincidencia de tantos años con usted y producto de esas coincidencias podrá existir la empatía necesaria, sobre todo en el marco de lo que usted me pregunta. Eh, este tema de la acción de personal, este tema de que haya existido un entrenador de fútbol que desde el otro continente cobró $400,000. Todo este conjunto de situaciones hacen ver la poca credibilidad que le tienen al país, el irrespeto permanente y obviamente hablando del tema concreto del Contralor General del Estado subrogante, yo hubiera querido estar en medio de ese señor cuando le empuja al muchacho Ampón, al estilo de Al Capone, como yo lo he señalado en varias ocasiones. El Al Capone criollo, que incluso manda formatos para entrevistas como la patética y vergonzosa entrevista del día de hoy en el programa Ecuavisa en la mañana de hoy. Bueno, entrevistas que por lo general yo no sé ver porque Coavisa y Teleamazonas son los medios que yo les tengo vetados, obviamente. Pero qué bueno que haya aceptado una entrevista y ojalá haya puesto el fondo de su gran biblioteca, ¿no? Porque ese es también el hecho. A veces la comunicación no solamente es verbal, sino también no verbal. Y eso quiere imponernos el tema de que, por eso le digo intelectualoide, porque yo no he visto nada del caballero, aparte de haberse metido en todo, ¿no? A ser antropólogo, ser todo lo que ha podido. Ahora, el señor Celi tiene algunos cuestionamientos, no solamente por el hecho del nombramiento. El señor Celi tiene en estos momentos eh, un problema con un departamento de un hermano que ha sido entregado por una empresa de seguros a la cual se le han borrado una glosa. ¿Es esto cierto, estimado Alejandro? Claro que sí. César, nosotros conformamos un frente cívico ciudadano de perjudicados por el ente superior de control. Este frente, liderado por quien le habla, tiene un sinnúmero de personas que forman parte de esta instancia ciudadana y que se ha dedicado prácticamente a documentar de manera visible, de manera práctica y sobre todo, insisto, de manera documentada, todo lo que se atribuye como actos de corrupción, de poca transparencia, de persecución y sobre todo de extorsión. Escúchese con atención. Hay un equipo de asesores de este señor que se dedica a aquello, a esta tarea nefasta, ingrata,
y sobre todo que perjudica el erario económico del Estado ecuatoriano, como fue la glosa de Claro por 112 millones de dólares, como es lo de los famosos radares chinos, como han sido los temas con Petrochina, como han sido los temas con empresas de Hidalgo, beneficiándole al señor Gustavo Baroja. O sea, me podría pasar la tarde enumerando los malos elementos que existen, pero en la parte positiva de este frente tenemos empresarios serios, a perjudicados de mandos medios hacia abajo, porque hay una cosa muy clara. Aquí los peces gordos no salen a la luz. El señor Paul Grande está de vacaciones, la señora Romo como que no ha pasado nada, la señora Ocles, y podría de igual manera quedarme toda la tarde señalando más nombres de este gobierno dedicado al amarre y a la persecución. Amarre y persecución que obviamente el señor Celi no está actuando, no solamente actúa en ciertos casos, como por ejemplo el caso en el que se está metiendo ahora, usted como exfuncionario de la Contraloría debe saber, o a lo menos nos podría explicar, si es que la Contraloría tiene injerencia en la función electoral. Para nada, mi querido César. Mire, el tema es muy simple. Yo lo digo de manera didáctica. Yo sí soy profesor, yo sí voy a clases y sobre todo creo que tengo ese don de transmitir un conocimiento mínimo, por decirlo así. La Contraloría General del Estado tiene sus atribuciones constitucionales en los artículos 211 y 212. La función electoral tiene sus atribuciones y sus responsabilidades. El artículo 92 y 93 de la Contraloría General del Estado habla del cumplimiento obligatorio de las recomendaciones del ente de control, y definitivamente aquí hay una cosa importante que analizar. La Contraloría es un ente de asesor estatal, no de persecución y mucho menos de eliminación o suspensión de resoluciones en sede administrativa. Dicho de otro modo, lo que está haciendo el Contralor General del Estado es una abrogación e intromisión en la función electoral, por lo que acabo de indicar. Hay pseudo constitucionalistas que dicen lo contrario. Yo les invito a esos pseudo constitucionalistas que se les ven reuniones con este señor Celi, que revisen el 425 de la Constitución. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado es la norma supletoria del ente de control. La norma supletoria de la función electoral es el Código de la Democracia, no el Código Orgánico Administrativo. En esa perspectiva hay que tener profunda claridad de lo que está haciendo el ente de control a través del Consejo Nacional Electoral, de interferir y de eliminar y suspender o pretender eliminar estas 4 organizaciones políticas. Es por demás una aberración jurídica. Aberración jurídica de la cual, como usted bien dice, hay pseudos constitucionalistas que efectivamente ayer comentábamos esto en nuestro editorial. Siempre nos quedó la pregunta de por qué este constitucionalista dice que pues, inclusive los vocales del Tribunal Contencioso, los jueces del Tribunal Contencioso podrían ser destituidos por el Contralor. No, eso es inviable. Mire, el Código de la Democracia sí dice con claridad, sin interpretación alguna, sino es como cita textual, de que la persona o el funcionario público que se intromete en la función e entorpezca la función electoral será sancionado con la destitución y unas remuneraciones o una sanción económica. Eso está estipulado. El señor Celi, por mandato de la ley, tiene la atribución de asesorar técnicamente, de recomendar, pero recomendar no es disponer. Y esa palabrita, hay una gran diferencia entre el recomendar y justamente el suspender y eliminar. Esto finalmente es un sainete político que ha sido el que le permita seguir en el cargo. Además, ese cargo está en vacancia. Ese cargo debe ser llamado por los irresponsables, sobre todo de este señor Cruz, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de manera inmediata, categóricamente lo señalo, de manera inmediata, llamar a concurso público para la primera autoridad del ente de control. Pero no, posiblemente no lo quiera hacer porque los consejeros que se atrevieron a más o menos a querer cuestionar lo que hizo el señor Trujillo, pues les costó la destitución inmediata, estimado Alejandro. Entonces, capaz que el señor Cruz lo que no quiere es cuidar, lo que quiere, mejor dicho, es cuidar su puestito. Sí, mire, yo creo que ahí hubo un error de estrategia.
porque lo que debió hacer, y eso servirá para la historia, para contarla, no porque podamos retrotraernos en el tiempo, debieron no revisar lo actuado por el transitorio, debieron llamar a concurso público de Contralor y se acabó. No hicieron eso. Son dos momentos distintos. Yo tengo una profunda amistad, un respeto bastante grande con Walter Gómez, por ejemplo. Y le he dicho, bueno, son temas que en el tiempo se deben ir construyendo. ¿Sabe qué? Es inmediato, que en el año 2021, si no existe el juicio político, que por demás estoy seguro que no habrá en contra de Celi, porque tienen amarrado el Consejo de Administración Legislativa, el famoso CAL, entre los socialcristianos y entre los señores de Lazo. Entonces, eso no va a permitir ¿de qué? De que haya un juicio político. Sin embargo, los nuevos legisladores del año 21 deben ser los que de manera inmediata llamen a juicio político a todos los transitorios que resultaron peor el remedio que la enfermedad. Alejandro, el Contralor Celi, o el autonombrado Contralor Celi, con la facultad que le dio el Consejo de Participación Transitorio, ha hecho y ha deshecho todo lo que ha querido. Entre estas cosas siempre nos quedó la duda, y le digo personalmente, a mí me quedó la duda que cuando existió los eventos de octubre, con el famoso incendio de la Contraloría, nadie le haya preguntado al señor Celi o hayan puesto en duda por qué si el edificio que se quema, la parte de atrás, que era un edificio nuevo, no se activaron los sistemas de incendios que me imagino deben haber puesto, porque es un edificio nuevo, y nadie ha hecho el control de eso, ni tampoco le ha preguntado al señor Celi, porque me imagino que él es el que recibió ese edificio, ¿no? ¿O no es Claro. así, o estamos equivocados? No, usted tiene toda la razón. Hablemos por momentos. La Contraloría General del Estado, en el marco de sus festividades, que son el 3 de diciembre de cada año, ha tenido cercos por todos los lugares de acceso al ente de control, por la 6 de diciembre, Yaguachi, Piedrahíta, Gran Colombia, etcétera, etcétera. ¿Cómo no hubo cercos de seguridad de una persona que ha formado a militares con la doctrina del Plan Cóndor y sobre todo de la Escuela de las Américas? Primer interrogante. Segundo interrogante. ¿Por qué existe tanta corruptela al interior del órgano de control que yo tengo en mis manos permanentemente glosas? O sea, todo el tiempo me van entregando glosas de las que son desvanecidas de manera aberrante, por decir una palabra suave, porque a veces uno pierde los estribos de ver tanta porquería al interior de esta institución, que desde la cúspide hacia abajo se mantiene siendo la misma que mantuvo, valga la redundancia, prófugo. Veamos en qué queda este señor. Ahora, el tema de fondo aquí, ¿cuál es? Que la Contraloría General del Estado, se dice mucho y se ve en videos, ha sido de alguna u otra manera protegida por los propios militares que en ese momento estuvieron. Militares comiendo afuera de la Asamblea Nacional sándwiches, militares viendo con pasividad cómo incendian y existían 3 detonaciones al interior de la Contraloría. Perdóneme, César, yo he sido dirigente estudiantil, yo no llegaba a lanzar una piedra. En una manifestación de ese calibre, definitivamente hubieron problemas, hubieron golpes, palos y lo demás, pero las detonaciones fueron hechas por personas que tienen acceso a ese tipo de armamento. Y además tenemos fotografías de militares sacando cajas al interior de la Contraloría General del Estado. En los medios digitales como en el suyo, en los medios de comunicación se dicen cosas, pero nosotros lo que vamos a hacer es judicializar, porque en redes sociales no se justicia, no se hace justicia. Se hace justicia en los tribunales. ¿Cuál es nuestro temor? Que una fiscal general del Estado, también producto del transitorio, no haga nada. Entonces, prácticamente la justicia está direccionada para perseguir y, obviamente, fustigar a personas desde el expresidente Correa hacia abajo. El caso INA Papers no dicen nada y otros temas atinentes a corrupción. Claro, la señora fiscal está preocupada de otras cosas. Como yo le decía alguna vez aquí en nuestros editoriales, yo decía que la señora fiscal actúa con rapidez cuando ella ve el apellido Correa en el caso. Si no está el apellido Correa, entonces ella suele demorarse y ahí sí pone los pretextos de que no hay personal
para hacer las diligencias. Continuando con el tema de la Contraloría, como usted bien dice, nosotros vimos inclusive videos desde que habían como 2.500 policías al frente en la Asamblea Nacional, se tomaban selfies viendo el incendio. Y hay una cosa también que nos sorprende, el Contralor Celi interpone una denuncia en el primer incendio. Pone Así una es. denuncia y la fiscal no actúa y tampoco ordenan de ningún lado que se ponga más seguridad en la Contraloría y se vuelve a incendiar y se incendia como 4 veces. Entonces, eh, y claro, el tema del gobierno era de que todo esto estaba fraguado por los vándalos correístas. Al contrario, yo creo que el grupo correísta, el grupo de los indígenas, ha tenido la capacidad de accionar, de hacer una reclamación justa de sus derechos, pero básicamente aquí lo que ha existido también es una alcahuetería del Estado hacia abajo. Ahora, lo que le quiero decir de manera categórica, y un internauta me está haciendo recuerdo, la empresa que aseguró el bien de Ujú. la Contraloría General del Estado hoy está en quiebra. Escúchese con atención. Esta empresa, por eso tiene más de un año votada esta institución, la Contraloría, que fue quemada, y esta aseguradora prácticamente está en quiebra. No tiene la capacidad económica para reformar, readecuar, reconstruir la institución que se quemó el año anterior. ¿Y eso se hizo algún estudio, algo de la Son aseguradora? otras de las cosas que Celi debe rendir Claro, cuentas. ¿Por porque qué el señor Celi no dice qué pasó con el edificio que está botado más de un año? ¿Por qué no dice qué pasó con el sistema de seguridad y los guardias del ente de control, la aseguradora del ente del control, que, dónde estuvieron y por qué sus testimonios? Y lo más aberrante, lo que más indigna a la gente que conoce un poco de derecho, yo no soy penalista, pero algo entiendo, es que este proceso encarcelaron a cerca de 30 personas. En 15 días todos estuvieron absueltos y no existe un solo responsable de aquella tragedia, que no solo es el edificio, sino la pérdida, el quemar la memoria histórica documentada de todo lo que tiene que ver con la función pública, sus exámenes especiales y demás. Paradójicamente, se quema el área de predeterminaciones, de responsabilidades y del recurso de revisión, las tres áreas más importantes del ente de control. Eso no es una cosa aislada, todo tiene una razón de ser. Yo me he venido atreviendo a decir, fueron los malos funcionarios de la Contraloría que no podían forma torpe de desvanecer glosas. Ese es el meollo del asunto. eso es todo, exactamente. Y como digo, a mí me queda todavía la duda de por qué no se activaron los sistemas de incendios de un edificio que prácticamente era nuevo. Ahí se ve que había un interés en que se desaparezcan algunas cosas y se incendie la Contraloría. Y claro, ¿qué va a preocuparle del edificio si ahora ya le dieron el edificio bonito que era del BIES, pues que estaba ahí, que está en la Avenida Amazonas? Entonces, por eso está bien, bien tranquilo el señor Celi. Así que no se va a preocupar de ese tema. Yo no creo que esté tranquilo el señor Celi, mi querido César. Yo lo he visto cada vez que sale a los medios de televisión descompuesto. Es un tema de percepción, se lo ve mal, se titubea, no sabe qué hablar. Este famoso académico formado y formador de la Escuela de las Américas, que es uno de los personajes más oscuros de este país, porque tuvo la consigna de la CIA, y yo lo digo con conocimiento de causa, ya tenemos que decir las cosas como son. Este señor vino a destruir la izquierda de este país y lo logró. En determinado momento, la Liberación Nacional, el partido que él destruyó, y previamente el Partido Comunista. Esos son los alcances de este señor. Nunca da golpes de frente, siempre trata de hacer daño a través de terceros. No ha sido una excepción. A través de la señora alcaldesa Lucía Sosa, se dio esta señora el lujo de dar una rueda de prensa en mi contra, a decirme de que yo en Esmeraldas, por casi 2 años que fui director provincial, había tapado los hechos de corrupción en el municipio de Esmeraldas. Yo le dije a la señora, vea, entramos nosotros a hacer los exámenes especiales más emblemáticos de la provincia, no solo de la ciudad.
de la provincia, donde existen destituciones, donde existen glosas millonarias, donde existen incluso informes con indicios de responsabilidad penal. Señora, revise bien. Y todo lo contrario, más bien Celi, a través de ella, buscan a mí hacerme un examen especial, como yo he dicho a muchos medios. Por favor, el rato que ustedes quieran, abiertas mis cuentas y todo lo que tenga que ver. Celi no puede decir algo que yo le digo a usted como una primicia, mi querido César. Jamás que a mí me votó, porque normalmente dicen, yo lo saqué, este es un resentido, yo qué sé. Yo le renuncié a este señor con una denuncia casi, pero por un grado de afecto con mi padre que dirige la Comisión Anticorrupción, yo me permití hacer una renuncia por demás formal, porque yo tengo el documento de lo que inicialmente había pensado en mi renuncia. Yo me fui de la Contraloría porque esa institución es por demás corrupta. Alejandro, una consulta que va a resultar un poco, creo yo, incómoda también. ¿Será que el señor Celi sí maneja la Contraloría o quien maneja la Contraloría es el señor Darwin Moreno Garcés? No, para nada. Ahí sí no. Verá, Darwin Moreno Garcés es un funcionario de carrera por demás mediocre. Ese señor se arrima al jefe de turno. Fue funcionario de Polit, ahora es funcionario, obviamente, autoridad de Celi y de Polit. Es una persona que no tiene criterio técnico, es una persona, insisto, con limitaciones muy serias en el ejercicio de sus funciones. Él, por ejemplo, tenía a cargo un montón de proyectos de corte administrativo que no sabían cómo hacer. Uno de esos, el tema del contrato que él no debió dar visto bueno sobre el caso de la entrega de un contrato al señor Salcedo. Sí, sí. Nada que ver. Era el director de comunicación, el hombre de extrema confianza del Contralor, el señor Pedro Moreno. Este señor es el encargado, en este caso, por ejemplo, porque dirige el área de comunicación social. No Y es- tiene nada de incidencia en sí este señor Darwin Moreno. pero ¿cómo llega a firmar un contrato? ¿Qué necesita la Contraloría publicitar? Porque ahí también hay otro tema, ¿no? Ahí hay el tema del pago al portal La Posta por una obra de teatro de un caso que estaba llevándose recién o sea, estaba en curso, que es el caso Sobornos, y auspiciaron la obra El Cuaderno de la PAME, que hizo la Posta. Eh, ¿Cómo puede la Contraloría meterse ahí y por qué no hay una sanción para las personas que desembolsaron ese dinero, que puede ser muy poquito para los montos que se manejan en el Estado, pero igual no puede desviarse ni un solo centavo a cosas como esas? La pregunta que yo le hago a usted y al público que nos está mirando, ¿quién controla al Contralor? La Dirección de Auditoría Interna de la Contraloría. ¿Quién decide un control? A la persona del Contralor General del Estado. No existe, a nadie le controla, no le controla el presidente, la Asamblea Nacional, nadie. Este hombre, por eso yo lo digo, siempre entre comillas, es el hombre más poderoso del país. Además, este tema de la posta, le quiero contar algo. Yo denuncié con un grupo de la posta, con quienes obviamente ya no tengo ningún tipo de contacto, porque en el tiempo he ido viendo el tipo de persona que son, valga decirlo así, y a mí me dijo el señor Boscán, una cosa es la línea editorial y otra cosa es la línea comercial. Le dije, hermano, el rato que tú recibes $1 del Contralor, ya te está facturando y te está diciendo, yo soy tu jefe, cuidado, me investigas. Claro. Es un tema de sentido común, de coherencia. Y este señor, desde ahí, obviamente, ya no habla conmigo y lo único que estoy diciendo son temas que sí deben ser controlados porque controlar, valga decirlo así también, a los medios digitales con pautitas como a muchos les gusta, es un tema antiético que demuestra el sentido de pertenencia que tiene cada uno de los sujetos que hacen, en este caso, información. El canal Ecuavisa, el canal Teleamazonas, La Posta, son igualitos. Protegen a una persona que se le desborda los actos que no tienen transparencia, legalidad y sobre todo el tecnicismo propio de lo que es la auditoría gubernamental. Alejandro, y justamente como hay este cerco mediático, porque claro, a usted no le van a invitar a Ecuavisa, a Teleamazonas, no le van a invitar a esos, porque obviamente no se van a arriesgar a que haya una denuncia contra quien les paga.
Pero, ¿qué acciones más están tomando ustedes o qué van a hacer ustedes como grupo para denunciar esto? Porque aquí, justamente en nuestra transmisión, hay personas que nos cuentan inclusive de desvinculaciones a personas de talento humano por no hacer lo que el señor Celi ha requerido. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta de que yo personalmente, si en la vida me permito tener una proyección, y obviamente no es solo el hecho de la denuncia, es ejercer control social, ejercer una participación ciudadana real y efectiva que me manda a mí la Constitución ecuatoriana en su artículo 95. En primera instancia eso. Las legítimas aspiraciones, por ejemplo, de hacer política, yo las tengo muy planteadas y lo digo de frente, no me gusta decir lo que el pueblo diga, lo que las bases, no, tenemos intención de hacer política, pues lo vamos a hacer, definitivamente esa es la intención. ¿Por qué le digo esto? Porque la única forma de que se pueda hacer algo va a ser más adelante. Las instituciones elegidas por Trujillo, por sus séquitos, están blindadas y no van entre ellos como escorpiones a morderse. Ojalá sea el desborde social el que permite investigar este tipo de acciones que vamos a presentar en los próximos días, una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Creemos que ahí hay alguna forma de delincuencia organizada, de tráfico de influencias. Y obviamente estas cosas se develarán a través de las investigaciones. La segunda, presentar a ciertos legisladores decentes, que sí los hay, presentar la petición de juicio político a este señor con todos los elementos probatorios y testimoniales de personas. ¿Para qué? Para que al menos se haga el intento de que el CAL se sensibilice y admita trámite. Y finalmente el recurso o los recursos en sede administrativa, sobre todo que han perjudicado a un montón de exfuncionarios, funcionarios públicos, empresarios honestos, que sí los hay, a través del derecho de repetición en el Tribunal Contencioso Administrativo. Alejandro, ¿teme usted por su seguridad con estas denuncias que usted está realizando? Tengo miedo de mi familia más que de mí. Tengo una hermana, tengo sobrinos, tengo un cuñado y sobre todo mi madre, que es la persona que tanto amo y temo por ellos más que por mí. Yo desde muy pequeño soy una persona irreverente a la injusticia, que actúa siempre con sentido común, con coherencia, que tiene una vida abierta al foro, al escrutinio público sin ningún problema. Yo no me he enriquecido, yo no he extorsionado, yo he trabajado desde los 18 años de edad y esto que estoy haciendo lo hago porque conozco la institucionalidad de la Contraloría desde muy pequeño. De tal manera que aquí lo importante es decirles a ustedes que son ustedes los que me protegen a mí y son ustedes quienes de verdad deben transparentar todo el ejercicio de las autoridades en el marco de la institucionalidad y su transparencia. Así es, estimado Alejandro, y cuente con nosotros para eso. Nosotros, justamente, nuestra misión acá como medio de comunicación ha sido el que el pueblo tenga otra opción para ver las cosas y para sacar sus propias conclusiones. Alejandro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Realmente daremos seguimiento a todas sus denuncias, a lo que usted quiera, eh, como es darnos a conocer dentro de lo que vaya recopilando en la información. Esto de las glosas, pues obviamente nos preocupa. Muchos acá nos dicen, no es nuevo. Claro, no puede ser nuevo, pero tampoco podemos seguir dejando que pase. Esto de desaparecer glosas, dicen, que Si no es me nuevo. permite, Sí. mi querido César, dos cosas. La primera, les extiendo a todos los ciudadanos que de alguna u otra manera se sientan afectados y si no, que sientan escozor por lo que se está viviendo, a que sean parte de este Frente Cívico Ciudadano de perjudicados por Contraloría General del Estado. Pueden tomar contacto conmigo al teléfono 096 90 55 945. De manera directa yo les voy a atender. Y segundo, algo que es importante, sobre todo calar en los jóvenes que nos están mirando, por favor, pierdan el miedo, la comodidad de un trabajo burocrático. Va a doler un poco de tiempo, pero genera lo que a mí me ha generado, paz y sobre todo un sentido de
pertenencia de los grandes problemas que pasan en este país. No podemos permitir las persecuciones injustas, no podemos permitir que hayan instituciones donde ciertos sujetos se enriquezcan a costa del chantaje y sobre todo de que pongan a la ciudadanía en un desacrédito a la institucionalidad. La gente no cree en las instituciones y la Contraloría General del Estado no es una excepción. Muchas gracias, mi querido César, por la oportunidad. No, muchas gracias a usted por haber estado acá, pues mi querido Alejandro, qué gusto tenerle acá y siempre bienvenido, las puertas abiertas cuando guste, el espacio estará disponible para que conozcamos y que hacer conocer al pueblo ecuatoriano lo que está sucediendo en la Contraloría con el intelectualoide al frente. Muchísimas gracias a todos, gracias a Alejandro, nuevamente Alejandro Rodas Coloma, un saludo, saludos, como ya dijimos, puesto a micrófonos a su señora madre, quien fue mi profesora de Gracias. contabilidad, eso le saluda mucho. Y, Gracias. y nosotros continuaremos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio con más entrevistas para ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto.